Vamos a analizar la dependencia de la constante de equilibrio como función de la temperatura. La constante de equilibrio, de acuerdo a la ley de acción de masas, es una relación o un cociente de concentraciones, como habíamos comentado, de cada componente elevado a su coeficiente estequiométrico. Habíamos comentado que esa constante de equilibrio es la sumatoria de las concentraciones de cada componente que participa en la reacción elevado a su coeficiente estequiométrico. Como los coeficientes estequiométricos de productos son positivos y los de reactivos son negativos, básicamente es un producto de concentraciones de productos a sus respectivos coeficientes estequiométricos de productos entre concentraciones de reactivos elevado al coeficiente estequiométrico de cada reactivo, donde esa concentración del componente I o del componente A es el cociente de número de moles entre el volumen. Son concentraciones molares. Entonces, para analizar cómo depende esta variable con la temperatura, vamos a recordar su definición en términos del cambio de energía libre de Gibbs estándar de esa reacción. Ya hemos comentado que estas dos ecuaciones son aplicables en el equilibrio. El logaritmo natural de la constante de equilibrio es menos el cambio de energía libre de Gibbs estándar de esa reacción entre RT. Despejando de ahí K, tenemos esta relación. En este sentido, el cambio de energía libre de Gibbs estándar de reacción se puede calcular como la sumatoria de la energía libre de Gibbs estándar de cada componente que participa en esa reacción por el coeficiente estequiométrico, donde el coeficiente estequiométrico de reactivos es negativo, de productos es positivo. Esta relación aplica para cualquier función de estado termodinámica. Como vimos, energía libre de Gibbs, entalpía, energía interna, entropía, energía libre de Helmholtz, etc. Recordemos que G se relaciona como entalpía menos temperatura por entropía. Esto de la segunda ley de la termodinámica. La energía libre de Helmholtz es energía interna menos temperatura por entropía. En términos de otras funciones de estado, nosotros podríamos determinar el cambio de esa función de estado estándar de cada reacción. Por ejemplo, esta ecuación que ya habíamos analizado representa la relación de cambio de entalpía estándar de esa reacción con respecto al cambio de energía libre de Gibbs estándar de esa reacción. En este caso, este término que denotamos energía libre de Gibbs estándar solo depende de la temperatura, no depende de la presión. Esto debido a su definición, la energía libre de Gibbs es entalpía menos temperatura por entropía. Es mucho mayor el cambio de energía libre de Gibbs con respecto a temperatura, manteniendo presión constante, es mucho mayor que el cambio de energía libre de Gibbs con respecto a presión a temperatura constante. Por ende, el cambio de energía libre de Gibbs, aquí se supone que solo depende de la temperatura. Además, para una reacción, se define el estado estándar. Esta reacción, cada reacción química tendrá un cambio asociado de energía libre de Gibbs estándar, que se define como la diferencia de la energía libre de Gibbs de productos menos energía libre de Gibbs de reactivos, ponderados por sus coeficientes estequiométricos,
cuando cada uno se encuentra en el estado estándar como sustancia pura a presión estándar. La presión estándar se define como una presión de un bar a la temperatura del sistema. Entonces, por ejemplo, si tenemos una reacción general, pensemos, vamos a aplicar como ejemplo la reacción de formación de ácido yodhídrico. En fase gas, hidrógeno más iodo produce 2 moles de ácido yodhídrico. Cada componente posee un cambio de energía libre de Gibbs estándar, de modo tal que el cambio de energía libre de Gibbs estándar para esa reacción va a ser la sumatoria del coeficiente estequiométrico de cada componente por la energía libre de Gibbs estándar de ese componente. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar -2 como el coeficiente de hidrógeno por la energía libre de Gibbs estándar de hidrógeno, -2, también porque es el de yodo, por la energía libre de Gibbs de yodo estándar, más 2, porque es un producto, por la energía libre de Gibbs de ácido yodhídrico estándar. Este es simplemente notación, pero realmente yo no puedo escribir un cambio global de energía libre de Gibbs. No se puede tener un valor absoluto, sino que es un cambio desde un estado que se toma como referencia hasta el estado estándar. Entonces, en este caso, estos valores se pueden determinar de tablas. En la tabla de varios libros de Smith o del libro de Cengel, se presentan tablas de entalpías de formación y también de energías libres de Gibbs. También es posible calcularlas utilizando la definición de esta función de estado. Entonces, en realidad esta es la diferencia de productos, menos estos dos términos que es reactivos, ponderados con sus coeficientes estequiométricos. A eso se refiere este texto. Entonces, estas funciones de estado dependen de la temperatura. Como la constante de equilibrio depende de la energía libre de Gibbs de reacción, de acuerdo a estas dos relaciones que comentamos, entonces K es función de temperatura. Si la energía libre de Gibbs estándar es función de temperatura y K es función de energía libre de Gibbs, por lo tanto, la constante de equilibrio también es función de la temperatura. Entonces, como es función de la temperatura, va a tener valores diferentes a diferentes temperaturas. En este caso vamos a considerar la presión estándar, P0, como un bar. A partir de esta definición podemos generalizar un modelo de la siguiente manera. La dependencia de la temperatura de la constante de equilibrio se deduce a partir de esta relación. Cambio de entalpía estándar de esa reacción es menos RT cuadrada por la diferencial de cambio de energía libre de Gibbs entre RT con respecto a la temperatura. Además, el logaritmo natural de la constante de equilibrio es menos delta G entre RT. Si sustituimos este delta G sobre RT, eso en realidad es logaritmo natural de constante de equilibrio, vamos a obtener esta relación. A partir de esta relación, se establece la dependencia de la constante de equilibrio químico con la temperatura.
Entonces, partiendo de esta relación, vamos a deducir lo siguiente. Aquí se comenta que la diferencial logaritmo natural de K es igual al cambio de entalpía estándar por diferencial temperatura entre R, yo lo voy a asociar como T cuadrado. Esta es la misma ecuación. Entonces, si integramos en ambos lados de la ecuación, vamos a obtener lo siguiente. Aquí es posible integrar de manera numérica de la siguiente manera. Puedo integrar de K1 a K2 y de T1 a T2. Por cuestiones de notación, vamos a utilizar la siguiente relación. Yo aquí voy a integrar de una K' a una K y voy a integrar de una temperatura T a una temperatura T'. Entonces, acá arriba vamos a integrar de la siguiente manera. Tengo aquí una integral de K' a K de diferencial logaritmo natural de K. ¿Qué significa esto? En realidad, matemáticamente, esa diferencial del logaritmo natural de K, yo la puedo reescribir como integral de K1 a K de K entre K. Eso sería igual a integral de temperatura T' a T. Acá arriba lo tenía al revés. De cambio de entalpía sería delta H estándar entre R por dt entre T cuadrada. Este cambio de entalpía estándar, como se plantea a la temperatura estándar y presión estándar, se considera constante con respecto a temperatura. Entonces lo podemos sacar de la integral. Y la integral de T de dt entre T cuadrada es menos 1 entre T. Entonces vamos a llegar que esto es el logaritmo natural de K desde K' hasta K igual a delta H entre R por menos 1 entre T. Esto desde T' hasta T. Entonces, si sustituimos, vamos a llegar a esta ecuación. Aquí se aplican las propiedades de los logaritmos. La resta de dos logaritmos es el logaritmo de un cociente. El negativo se asocia aquí y sustituimos para obtener la integral. Quizás este paso se puede omitir, simplemente matemáticamente el símbolo de integración y el diferencial se pueden cancelar mutuamente y obtenemos logaritmo natural de K. Vamos a analizar esta ecuación antes de aplicar límites. Si tenemos esa ecuación con una integral indefinida. La ecuación que se presenta aquí abajo nos sirve para calcular la relación con la temperatura de la constante de equilibrio si conocemos un valor. Para esta ecuación, K es la constante de equilibrio a la temperatura T y K' es la constante de equilibrio a la temperatura T'. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, un dato de constante de equilibrio a una temperatura, yo lo puedo calcular a otra temperatura
utilizando esta ecuación. Esta ecuación es muy similar a la ecuación de Clausius-Clapeyron, que se utiliza para el cambio de calor latente. Matemáticamente es una ecuación similar. También otra forma de poderlo analizar es analizando el resultado de la integral definida. Si analizamos el resultado de la integral indefinida, más bien, tenemos logaritmo natural de k es igual a menos delta h entre r por 1 entre t. Esta es la ecuación que representa la funcionalidad de la constante de equilibrio K con la entalpía estándar y la temperatura. Este factor es constante. Lo que vamos a hacer es un procedimiento similar a la ecuación de Clausius-Clapeyron, comparando esa ecuación con la ecuación general de la línea recta. La ecuación general de la línea recta me dice que una variable y es igual a una pendiente por la variable independiente x más un intercepto. Si comparamos la ecuación anterior con la ecuación general de la línea recta, podremos notar que si nosotros graficamos en el eje X la inversa de la temperatura, aquí yo tendría un 0, no tengo un factor independiente. Si graficamos la inversa de la temperatura contra el logaritmo natural de K, vamos a obtener una línea recta con pendiente negativa que cruza en un punto. Esto de comparar los términos. La variable dependiente es logaritmo natural de K. La variable independiente es la inversa de la temperatura. La pendiente de esta recta va a ser lo que está multiplicando a X. Es menos delta H estándar dividido entre la constante universal de los gases ideales. Y además, el intercepto vale 0. Entonces, este punto en realidad va a ser 0, y igual a 0. Ese es el intercepto por definición de una línea recta. Además de que esta pendiente M va a ser menos delta H entre R. Si yo tengo una serie de puntos o dos puntos, esa pendiente se podría calcular como Y2 menos Y1, sería menos delta H entre R estándar 2 menos ok, vamos a corregirlo. Voy a hacer un poco más a la izquierda para que quepa la ecuación. Esa pendiente M, que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, numéricamente va a ser menos delta H de la reacción entre R, y sería Y2 menos Y1, que sería el logaritmo natural de K2 menos logaritmo natural de K1, entre 1, entre T2, menos 1, entre T1. Numéricamente, si tengo dos puntos, yo podría calcular la pendiente de esta recta con esta relación. Además de que si yo tengo una serie de puntos dispersos, generalmente se tiene una serie de datos experimentales de temperatura contra constante de equilibrio, yo puedo realizar un ajuste lineal y a partir de ese ajuste lineal podría calcular las variables de la recta. Esto se puede hacer por un método de mínimos cuadrados, por ejemplo. Entonces, esta ecuación anterior representa la relación de K con temperatura cuando yo tengo dos puntos. Si tengo más de dos puntos, podemos linealizar esta ecuación y calcularlo, ya sea por un método gráfico
o por medio de una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados.